Así es, estamos ya en nuestra entrevista. Esta mañana nos está acompañando Diego Sinue Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social y Humano. Bienvenido. Gracias por estarnos acompañando esta mañana. Muchísimas gracias, Xochitl. Es un gusto, un placer que me hayan invitado por fin. Gracias, Xochitl, Marta. Ya tenía tiempo de que no venía contigo en tu auditorio. Ya tenía ganas de platicar con ustedes. Pues sí, mucho trabajo en torno al programa programa Impulso, y por eso no tenías tiempo de venir. Es que andamos por todo el estado, Xochitl. Gracias a Dios, recorriendo el estado. El sábado anduve en San Felipe, ayer anduve en Silao. Recorriendo arriba abajo el estado, de norte a sur, de este a oeste. Andamos dándole la vuelta porque es muy importante, ¿no? Es muy importante. En San Felipe me da cuenta de que todavía hay muchas necesidades, hay mucha gente que todavía requiere la atención, pero bueno, hemos estado avanzando, ya un año de Impulso, ya se cumplió un año en abril precisamente de que se arrancó este programa, esta estrategia, porque ni siquiera es un programa, es una estrategia integral, y pues ya tenemos resultados, ya tenemos números que platicarles, Xochitl, Marta, ya tenemos datos que decirles, pero sobre todo historias que contar, ¿no? Resultados muy concretos. Más de 4,000 millones de pesos se han invertido en este año, no solo de la Secretaría, de 21 dependencias y además de recurso municipal, hay que decirlo, ¿no? También los municipios le han entrado peso a peso. Más de 4,000 millones de pesos que se traducen en más de 9,000 obras y acciones para aquellas familias, para aquellas personas que menos tienen, que menos pueden o que menos saben. Y en ese sentido hemos logrado cambiar historias impactando a más de 1,100,000 personas de manera directa o de manera indirecta. Obviamente se impacta de manera directa a una persona, una familia, cuando les entregas un cuarto adicional, un calentador solar, cuando les entregas una beca a un niño, cuando lo afiles al Seguro Popular, recibe un curso o son beneficiarios de un proyecto productivo. Pero también se beneficia de manera indirecta a muchísimas personas cuando les arreglas la carretera que da acceso a su comunidad, cuando se mete una red de drenaje, cuando se arregla un espacio público como el parque, el área de donación, cuando se logra hacer un centro comunitario, un centro Impulso. Y en ese sentido, 1,100,000 personas donde que habitan estos 339 zonas Impulso, pues vamos a seguir insistiendo, no vamos a quitar el dedo del renglón, porque la estrategia Impulso es a mediano y largo plazo, y por ello seguiremos trabajando, y este año viene el año más fuerte de Impulso. El año 2017 es el año donde estaremos invirtiendo un mayor número de recursos que esperamos se traduzcan, por supuesto, en mayores beneficios para la población. Secretario, hablan de obras y de acciones y de dinero ya invertido en esta estrategia, pero ¿cómo están midiendo el cambio en la calidad de vida de estos beneficiarios? Porque, bueno, se puede hablar de que les entregaron o que les ayudaron a crear un cuarto, pero ¿cómo están midiendo también ese reflejo? ¿Cómo están mejorando la vida de esas familias? Qué bueno que lo mencionas, Xochitl. A eso le llamamos indicadores de impacto. Precisamente tenemos varias maneras. Las auditorías de tanto la superior de la Federación como la del Estado, igual que la Secretaría de Transparencia, inclusive todos los organismos de mecanismos, me atrevería a decir que casi todos los organismos, si no es que todos los organismos de control y vigilancia del gobierno, se quedan muy cortos en las revisiones. ¿Qué revisan precisamente estos organismos? Pues que el recurso que estás ejerciendo no sea desviado, que las compras que se hacen por parte del gobierno, es decir, en calentadores, techos, cuartos, cobijas, despensas, sean a un precio justo, a un precio que realmente no esté sacando ninguna ventaja a ningún funcionario. Revisan por un lado esa parte que es muy importante. También revisan que se entregue a una persona, es decir, que exista esa persona, ese beneficiario, y que tenga la necesidad. Y hasta ahí se quedan un poco estas auditorías o estas mediciones, como tú bien lo señalas. Pero falta dar otro salto, ¿no? Que es a estos indicadores de impacto. Y precisamente los indicadores de impacto son aquellos que nos puedan decir qué tanto le está cambiando la vida a las personas tal o cual programa. Es decir, ya no basta solo decir la despensa que se compró, sí vale eso, y sí se la entregó a alguien, es real esa persona, y sí necesitaba la despensa. Sino ahora tenemos que ir un poco más allá y empezar a determinar qué tanto esa despensa le está cambiando la vida o si no le está cambiando la vida. Y ahí es donde estamos apostando con el observatorio académico.
El observatorio académico, que eso se ha platicado, es un esfuerzo de 6 universidades, 3 públicas y 3 privadas, la Salle, la Ibero y el TEC, la Universidad de Guanajuato, el Politécnico Nacional y la UNAM. Estas 6 universidades, los 6 rectores junto con tu servidor, ya hemos delimitado 18 indicadores. Estamos buscando que precisamente se está haciendo ya la ficha de cada uno de los indicadores, sean indicadores de impacto que nos permitan no solo evaluar la estrategia de impulso social, es decir, no solo revisar que el programa esté funcionando, la metodología se esté siguiendo, los diagnósticos estén de manera correcta, sino buscar la manera de cómo generamos estos indicadores de impacto. Eso es por un lado el observatorio académico. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? A nuestras encuestas que hacemos para determinar la pobreza en los municipios y en los polígonos, se le agregaron 50 preguntas para medir el tejido social, que es un tema también más que cuantitativo, es un tema cualitativo. Estas preguntas del tejido social, que son alrededor de 50, las desarrolló el INSP, el Instituto Nacional de Salud Pública, y precisamente nos permiten conocer la gente cómo percibe el tema de seguridad en su colonia, si confía en sus autoridades, si confía y convive con sus vecinos, si siente que tiene grado de satisfacción en la vida, movilidad social, redes sociales vecinales, es decir, una serie de elementos, de indicadores, repito, que son más cualitativos que cuantitativos. Entonces, estamos teniendo algunos elementos que nos permitan precisamente lo que tú señalas, no solo saber que ingresaron en la Secretaría 10 pesos y se gastaron bien esos 10 pesos y se entregaron, sino además cómo le estamos cambiando la vida a las personas. Estas encuestas que llevamos alrededor de 490,000, de 1,100,000 que se van a hacer en 3 años, las queremos repetir cada 2 años. Queremos dejar ya preparado el recurso, el instrumento, para que cada 2 años se midan y de esa manera nosotros poder estar evaluando como secretaría cómo le estamos cambiando la vida a las personas. Pero además no solo es necesaria nuestra evaluación, también por eso el observatorio académico se ha vuelto en un ente muy importante. Dada la credibilidad de estas instituciones educativas, nos van a permitir también pues darle mayor certeza a los resultados. Pero voy un poco más allá. Estamos por lanzar una plataforma que se llama PACE, Plataforma de la Estrategia de Impulso Social, donde vamos a dar a conocer en un tema de total transparencia esos 4,000 millones que yo te he dicho. Pues yo podré quitarle o subirle o bajarle cifras, ¿no? Y no habría manera que el ciudadano sepa, salvo las auditorías, si estoy diciendo la verdad o no. Esta plataforma lo que va a permitir es, en un mapa interactivo, revisar cada una de las 9,000 obras y acciones, en esos 4,000 millones de pesos georreferenciadas, con fotos, inclusive estamos tratando de lograrlo, dónde está la calle, cuánto se invirtió, cómo estaba antes, cómo está ahora. Dónde se hizo la red de drenaje, cómo está el parque del que se habla, dónde se entregaron las becas, dónde se entregaron los calentadores. Tenemos la información obvio a nivel de qué persona y qué domicilio. Sin embargo, por la Ley de Protección de Datos Personales no podemos... ¿Cuándo va a estar ya lista esta plataforma? Pues yo creo que, espero que ya no tarde más de este mes que viene tenerla lista y lanzarla ya públicamente. Ya está prácticamente toda la información, salvo estamos cargando las fotografías, que es una parte importante y que queremos que esté el mayor número de obras, sobre todo las obras, con fotografías, porque es muy difícil tema de becas, por el tema de la protección de datos personales, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, entonces ya si tú te fijas, son varias herramientas que precisamente nos van a permitir tener, pues como base, la evaluación del programa, la evaluación de la estrategia en términos cuantitativos, como esos 4,000 millones bien georreferenciados y bien señalados para que la gente pueda ver con toda transparencia y claridad dónde están ubicados, y además poder tener la evaluación de las encuestas cada 2 años, pero además el observatorio académico. Entonces, ahora sí que la estrategia de impulso social está siendo muy bien evaluada, está siendo muy bien revisada, y eso nos da gusto porque la transparencia es algo que se requiere hoy en día ante el descrédito de la clase política. Los programas sociales tienen que ser lo más transparentes y pulcros posibles. 8:15 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos con el secretario de Desarrollo Social y Humano. No le cambies, regresamos a Radiorama Bajío Informa.
Son las 8 de la mañana con 18 minutos, estamos de regreso en Radiorama Baja Informa y bueno, nos está platicando el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinúa Rodríguez Vallejo, sobre el primer año de la estrategia Impulso y bueno, un tema importante es el tema precisamente de la transparencia y más en un proceso, en un momento en el que se empieza ya a mover las aguas para el 2018. ¿Cómo van a estar trabajando precisamente para, en muchas ocasiones se ha hablado, secretario, de blindar este programa? ¿Cuál va a ser esa estrategia principal que nos va a permitir a los ciudadanos estar completamente seguros de que este programa no va a tener un uso político electoral? Muy importante. Desde su creación, la estrategia Impulso Social se diseña con datos que son públicos. Eso le empieza a dar ya credibilidad y transparencia a la estrategia. Datos de INEGI y de CONAPO, es decir, cómo se define qué colonias son las principales para actuar. Son con datos, repito, públicos de INEGI y de CONAPO, lo cual le da transparencia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hicimos fue meter variables, polígonos rurales, urbanos y de seguridad, que tengan más de 1,000 habitantes y que tengan alta y muy alta marginación. Conociendo estas tres variables que las hicimos públicas desde el inicio, te puedes meter a los datos de INEGI y de CONAPO y te tienen que dar los mismos 339 polígonos que estamos actuando. Es decir, no hay un sesgo ni político ni electoral de qué colonia se va a intervenir porque gane un partido o gane otro. Son datos que el INEGI los hace públicos y que tienen ahí ya mucho tiempo en las páginas de internet. Eso le empieza a dar transparencia y empieza con el pie derecho, ya que no hay un sesgo en la designación de qué colonia tener y cuál no. Segundo, la participación ciudadana sin duda. Nuestro Consejo de Desarrollo Social, que está inmiscuido, metido en todos los procesos de la estrategia Impulso Social, desde la presupuestación de la Secretaría, son 13 ciudadanos, donde hay académicos, donde existen algunos consejeros que son de ONGs, empresarios, en un Consejo Ciudadano que preside Rafi Yamin, y que precisamente revisan y nos están ayudando a través de comisiones a revisar toda esta estrategia. Por otro lado, los comités ciudadanos, ¿no? Que son comités de colonos que están directamente pues en cada polígono tratando de informar a los demás habitantes de esos polígonos de las obras, de vigilar que se hagan en tiempo, de revisar que los apoyos se entreguen a quien más lo necesita. Tercero, el tema de los apoyos. Muchas veces no existía o no se tenía la profesionalización respecto a cómo escoger a quién darle un apoyo, a quién no. Mucha gente nos decía, es que se le están dando apoyo a personas que no lo requieren. Hay personas que tienen una posibilidad económica estable, buena, y están recibiendo apoyos sociales, y eso no es justo. Nosotros nos dimos cuenta que uno de los problemas es los programas asistencialistas, ¿no? Estos programas donde solo se dan dádivas a las personas y que además se utiliza un sistema clientelar para hacerles entrega. Es decir, a través de unos promotores que buscan a un presidente colonos, a un delegado o a un líder del comercio del campo, y a través de ellos bajan becas, apoyos, pues empieza a haber un sesgo humano natural, ¿no? Y una discriminación por afinidad en la entrega de apoyos. Entonces resultaba que a veces el delegado o el presidente, no todos los casos, pero en algunos casos empezaba a segmentar. A fulanito sí dale, a sutanito no le entreguen, y ellos hacían sus listas. Hoy no, hemos profesionalizado esta entrega de apoyos. ¿De qué manera? Levantando encuestas a través de una tableta con un software que se diseñó, y en este software se hacen estas 190 preguntas, y al final el software te hace un cruce de información de acuerdo a las respuestas de la persona, y se hace un diagnóstico de qué necesitan por familia y por persona en esa vivienda. Es decir, después de terminar esta encuesta de 190 preguntas, el software te dice: esta vivienda necesita piso firme, necesita techo, drenaje, el jefe de familia de nombre Juan requiere seguro popular, requiere una prótesis, la señora requiere pues tiene carencia educativa, necesita terminar sus estudios, los niños requieren beca. Entonces te va dando el software toda esta información. Entonces los apoyos ya son mucho más profesionales, porque esta información yo se la entrego a 21 dependencias. Ejemplo, Celaya, Patria Nueva, 51 personas analfabetas. Le paso la información a INEVA,
del nombre de las personas ya georreferenciadas y van y los atienden directamente, sin intermediarios. ¿Qué otra cosa hacemos? Ahí mismo Patria Nueva, 67 personas con alguna discapacidad. 30 ocupan lentes, entonces ya en Goodies vaya atiende a estas personas. Esto nos ha permitido ser más profesionales en la entrega de apoyos. Esto le suma a la transparencia, más lo que te decía los comités ciudadanos, la información que sea pública y sobre todo este observatorio académico que yo quiero resaltarlo nuevamente porque pues no son cualquier institución, son 6 universidades de las más reconocidas que ponen el prestigio por delante para poder evaluar esta política. A ver, eso es con respecto a cómo hacer la entrega de los de los apoyos. Pero siguen siendo los mismos programas y bueno, siguen siendo pues las mismas, de alguna manera las mismas estrategias de atención a la población. ¿Y cuál es la diferencia para que dé resultados? Sí, es exactamente lo mismo, secretario. No son los mismos programas, han cambiado, de hecho han evolucionado. Son becas, son despensas, son cuartos, son entrega de apoyos de sillas de rueda. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a diferenciar primero entre el asistencialismo y la asistencia. La asistencia no es mala. Existen personas que son vulnerables y que si no reciben un apoyo no podrían subsistir. Pongo un caso concreto, 2 adultos mayores de 90 años que viven solos, que sus hijos se fueron al norte, ya no regresaron por alguna razón, no tienen contacto con ellos y que por su edad, por alguna situación física no pueden trabajar. Si no les das una despensa, si no les das un apoyo no podrían subsistir. Hay que saber diferenciar entre esa asistencia y el asistencialismo clientelar. Es decir, esos casos que te platico de esos adultos mayores tienen que ser la excepción, más no la regla. Anteriormente, eso era la regla, es decir, despensas para la gran mayoría, becas con la gran mayoría. Hoy no, hoy se está profesionalizando. Por ejemplo, las becas. La mayor parte de becas se entregaban a primaria. La mayor deserción está entre secundaria y prepa. Estamos evolucionando, ¿para qué? Para que la beca se empiece a otorgar en secundaria y beca. Aunque es una entrega de un recurso económico, el objetivo no es que ese recurso precisamente se vaya a gastar en una mochila, una tableta, que por cierto el gobierno está entregando, sino que no dejen de estudiar los alumnos. Que sea el incentivo para el padre de familia de no sacar al alumno, que sea el incentivo del alumno de seguir estudiando, evitar la deserción. Entonces se ha ido profesionalizando. Segundo, nosotros le hemos apostado, hemos aumentado las metas y los recursos económicos para programas como el socioeducativo, que al final no es asistencialista, es al contrario, un programa que da herramientas, es un curso de 24 sesiones de 90 minutos donde se le dan herramientas a las personas. Hemos aumentado los proyectos productivos, empleo temporal, es decir, se ha ido reenfocando la política para dejar de tener programas asistencialistas y, como te repito, sean la excepción y que la regla sean programas que potencien la capacidad de las personas. Educación, formación, capacitación, y la gran ventaja de ahora es la articulación. Y te pongo un ejemplo, estamos tratando de hacer cruces. Becas, se daban becas a los jóvenes y a los papás tenían una responsabilidad social. ¿Qué los ponían a hacer hace algunos años? A limpiar la escuela cada 15 días, ¿no? Hoy estamos buscando que, porque aparte es cíclico, padres que no tuvieron la oportunidad de estudiar, muchas veces sus hijos no estudian. Entonces le da la beca, lo que estamos tratando de hacer es darle la beca al joven, y si el papá no tiene estudios, que el tema de responsabilidad social sea que termine su secundaria con INAEV o termine su primaria. Entonces estamos tratando, repito, de darle la vuelta a todos estos programas y de reenfocarlos en programas que sirvan para potenciar esa capacidad. Es decir, darles herramientas para que, es que el objetivo es el ingreso, y es algo que a lo mejor me faltó explicar desde el inicio. No basta quitarle carencias a la gente. La mejor manera de sacar a una persona de la pobreza es a través del desarrollo de sus capacidades. ¿Para qué? Para que pueda elevar su ingreso y por ende se haga cargo de estas carencias, en vez de que el gobierno las esté subsidiando, como tú bien dices. En vez de estarle dando la beca, en vez de estar dándole el cuarto, pues lo ideal es que la persona tenga mayores capacidades, es decir, tenga mejor educación, formación, capacitación, tenga un mejor ingreso y pueda
tener pues cubiertas esas carencias. ¿En cuánto tiempo en los indicadores, sobre todo en los indicadores de pobreza, en el estado de Guanajuato se va a comenzar a ver una diferencia? Y lo pregunto porque, bueno, a final de cuentas, en el último año no se ha registrado necesariamente, no se ha reflejado precisamente en lo que es la pobreza. Por el contrario, se ha incrementado en ciertos rubros. ¿En cuánto tiempo lo vamos a ver reflejado realmente más allá de pasar de pobreza extrema a pobreza moderada, sino en otro nivel? Mira, no, al contrario, de 6 indicadores en 5 se ha mejorado, y esto te hablo de la última medición, que fue la del 2015. Salvo la alimentaria, todas las demás tuvieron avances. Somos de los estados que más ha batido carencia educativa, carencia de salud. Por ejemplo, somos el 4º estado que mejoró el poder adquisitivo de los ciudadanos. Cifras de Coneval, 2015. Te repito, de las 6, salvo la alimentaria, Guanajuato es de los que más ha avanzado, además de la disminución de pobreza extrema. Sin embargo, no es suficiente. Y volvemos a lo mismo, es la medición de Coneval. A nosotros, ¿qué nos interesa? Como tú bien lo decías, ver de qué manera le estamos cambiando la vida a la gente. El problema de los programas sociales es también que cada 2-3 años los queremos reinventar. Cada 2-3 años se cambia las estrategias. Nosotros diseñamos la estrategia de impulso social con un marco normativo muy fuerte. Se creó un sistema estatal de desarrollo social en ley, que ya estaba en ley, pero se hizo el reglamento. Se creó un reglamento de monitoreo y evaluación de programas sociales que fue premiado por Coneval. Es decir, se creó un andamiaje jurídico que le dé soporte para que continúe en el tiempo, además de los modelos de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la estrategia impulso está proyectada a mediano y largo plazo. Si bien es cierto, va a haber resultados de manera inmediata, pero la reconstrucción del tejido social lleva tiempo. Es decir, impulso social no es una varita mágica que ya porque comenzó a implementarse, le cambió la vida en un mes a toda la población. Es paulatino. Lo decían ayer el sábado en San Felipe, hay una colonia que se llama El Fraile, donde había continuamente peleas de pandillas, riñas, muchos problemas. Cuando llega el centro de impulso social, es decir, el centro comunitario, a raíz de eso, de manera paulatina empieza a disminuir los temas de violencia. Se empiezan a pavimentar las calles, empieza a mejorar el entorno. Ellos nos decían, no sabemos en qué momento fue, pero sabemos que fue a raíz de que llega el centro de impulso. Entonces, de esa manera necesitamos ir midiendo, ir evaluando cómo va a ir cambiando. Pero de una vez les digo, es a mediano y largo plazo los resultados. En el observatorio académico, cada indicador está teniendo una 8:30, secretario. Son las 8 de la mañana con 33 minutos, estamos de regreso en Radiorama Bajío Informa. Estamos platicando con el secretario de Desarrollo Social Humano, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y bueno, nos está platicando acerca de los resultados del primer año de la estrategia Impulso, y es una estrategia, pues habla el secretario de la importancia que tiene de mantener estrategias como estas, y bueno, es bien sabido que hay aspiraciones hacia el 2018 y esto va a dar la oportunidad de dejar todo este andamiaje que ya se hizo o que ya se ha trabajado a través de Impulso, de llegar, secretario, a la gubernatura del estado. Se tendría que mantener esta estrategia, la mantendrían para el próximo sexenio. Mira, bueno, yo primero, como siempre he dicho, ¿no? Estoy concentrado yo en la secretaría. Llegará el momento de hablar de temas políticos. Yo creo que Pero el programa hay que verlo a largo plazo. Cualquier partido que llegue a gobernar Guanajuato, cualquier persona, yo creo que debería continuar con el programa Impulso Social, con la estrategia. Es más, creo que la propia ciudadanía se lo va a pedir. Tanto los comités ciudadanos, que están trabajando muy bien, tanto los consejeros, el Consejo de Desarrollo Social, todavía le quedan 3 años después del 18. Entonces los propios consejeros pueden pedírselo al secretario en turno. Tanto el observatorio académico con los rectores, que están de verdad entusiasmados viendo cómo se puede medir una política social que tiene diagnóstico, que tiene metodología, que se le dé continuidad, pero sobre todo todas aquellas personas que están siendo beneficiadas en las colonias. Y porque ¿cuál es la gran diferencia en términos reales, prácticos, como tú dices, de esos programas que para algunos, como tú dices, no han cambiado mucho de lo que es ahora? Y es el tema de una estrategia, una planeación. Anteriormente, ¿cómo focalizaban las dependencias sus apoyos? Es decir, ¿dónde hacía CODE la cancha? ¿Dónde hacía INIFER la escuela? ¿Dónde había terreno? Hoy tenemos información,
es dónde es donde existe mayor población con carencia educativa y dónde se requiere la escuela. ¿Dónde se hacía la cancha? ¿Dónde donaba el terreno el municipio? Hoy sabemos que Polígono tiene mayor problema de seguridad, de adicciones, de pelea de pandillas, y es donde se requiere reconstruir el tejido social. Entonces, pues, la información nos está sirviendo para dar tiros de precisión, y esto creo que lo valoran mucho también las otras dependencias, esa información que les permite lograr sus metas, actuar. No quiero decirte tampoco que precisamente esta estrategia, sino vino a dar orden. Mira, a trabajar de manera transversal, yo lo diría así. Una transversalidad real, no en el discurso, sino en los hechos. Hay un sistema que nos obliga a sentarnos a 21 dependencias, mandos operativos, y se les da toda esta información de la que te estoy hablando. Pero tú bien lo señalabas, ¿no? ¿Cómo garantizamos o cuál es la diferencia entre los apoyos que se daban antes y ahora? Antes, Desarrollo Social buscaba alcanzar a apoyar a todas las colonias, entonces daba poquito en cada una, y terminabas por apoyar a muy pocos en una colonia y no cambiarle la vida a nadie. Nada. Y no cambiar la vida a nadie. Hoy lo que estamos haciendo es todos concentrarnos en un punto para cambiar la vida de verdad. Es decir, no solo que se entreguen 10 becas, sino que se entreguen mucho mayor número de becas ahí, que se pongan calentadores, que se pavimenten las calles, que se cambien los alumbrados, que se rehabilite el área de donación, que la escuela se mejore, que se cambien las rutas de transporte, que se pueda también, por supuesto, dar proyectos productivos, que se genere el ingreso. Cuando todos se ponen manos a la obra en esa colonia, la gente sí empieza a ver ya el cambio. No solo unas familias, sino todos empiezan a ver cómo empiezan a bajar los índices de inseguridad, cómo empiezan a mejorar el entorno, cómo empiezan a pintarse los edificios, cómo empiezan a pintarse las fachadas, cómo cambia el entorno. Hay 7 colores y ellos los escogen. Por cierto, próximamente vamos a arrancar otra vez con otros 500 edificios. Fíjate que ha sido un programa muy exitoso. La verdad, me ha sorprendido mucho, porque tú sigues pasando ahorita y edificios que estaban totalmente grafiteados, la gente los ha cuidado, no los han grafiteado, y eso es mejorar el entorno, eso es cambiar el entorno. Oye, y en el caso de los municipios, ¿tienes identificado cuáles son los municipios que van retrasados en la aplicación de la estrategia? ¿Quiénes van más avanzados? Digo, en León ya contrataron a sus encuestadores, van a seguir con esa función que aparentemente no se había concluido desde la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Cuáles son los municipios que van más avanzados en la aplicación de la estrategia? Mira, todos llevan un avance importante en diferentes niveles. Nosotros les pedimos a los municipios corresponsabilidad. Otro de los grandes problemas que vimos con los programas sociales es el paternalismo gubernamental. ¿A qué me refiero? Que el gobierno del estado también estaba siendo paternalista con los municipios. O sea, no solo con los ciudadanos, sino con los municipios. ¿Por qué? Porque anteriormente los municipios le invertían mucho más a temas de infraestructura. De su fondo 1 y su fondo 2, tienen un fondo, tienen sus características cada fondo. Algunos son para nóminas, otros son para inversión. Y lo empezaban a destinar más a gasto corriente, en temas de vehículos, a remodelar oficinas, algunas otras cosas, y poco a la inversión pública. Entonces nosotros empezamos a rediseñar los programas para hacerlos peso a peso. De hecho, el programa Impulso es peso a peso. Y eso ha obligado que los municipios pues empiecen a ahorrar, generar economías, a cobrar de mejor manera el predial, porque necesitan más ingreso para poder acceder a nuestro recurso. Segundo, los municipios también les pedimos esa corresponsabilidad al levantar sus encuestas. Sobre todo los municipios grandes. Hay municipios muy pequeñitos, caso Santiago Marabatío, Jichú, Atarjea, que nosotros les estamos ayudando a levantar, porque son municipios pues, de muy poquita población, 7,000, 6,000, 10,000 personas que los podemos levantar nosotros, pero municipios como Celaya, Irapuato, Salamanca, León, los más grandes, les pedimos que levanten sus encuestas y les damos también, por supuesto, la información. El software es de la Secretaría, se los prestamos, se los regalamos, ellos compran sus tabletas, ellos contratan a su personal y la información la compartimos. Y es un ganar-ganar. Esa información les es útil a ellos para su trabajo municipal y a nosotros para la estrategia Impulso, y es de esa manera como León ha contratado a sus encuestadores, como lo hizo Celaya, como lo hizo Irapuato, Salamanca, y están ayudándonos a encuestar. Llevamos 490,000 a un año. O sea, prácticamente llevamos la mitad a un año. La estrategia es a 3 años.
¿Y por qué a 3 años? Porque es lo que duraba en ese momento desde que arrancó el gobierno del licenciado Márquez. Pero la idea es que se encueste cada 2 años, o sea, está diseñado, está establecido dentro de los alcances de esta estrategia, que el próximo gobierno que le pueda dar continuidad al seguimiento y pueda seguir evaluando y encuestando. ¿Cuál es el mecanismo o cuál es lo que le va a obligar a la siguiente administración, al siguiente titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a continuar con este programa? El Sistema Estatal de Desarrollo Social, el Reglamento de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales, la Ley de Presupuesto, si se sigue aprobando cada año por los diputados, donde queda establecido. Tenemos, por supuesto, una serie de consejos ya armados, el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social, los comités ciudadanos de los polígonos de zona impulso, el observatorio académico. Es decir, son una serie de elementos, pero yo creo que más que todo eso es la participación ciudadana, es decir, los colonos de los polígonos que están siendo beneficiados, que le pidan que continúen esta estrategia, porque repito, es una estrategia integral, entran todas las dependencias, todos estamos en los mismos territorios trabajando y eso permite que se empiece a ver el cambio más rápido. Secretario, yo sé que estás concentrado en la tarea de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, pero bueno, también eres un militante del Partido Acción Nacional y por supuesto estás seguramente muy atento a las decisiones que tomen en torno al proceso de elección de su candidato rumbo a la gubernatura del 2018. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mecanismo que tendrán que estar considerando desde la dirigencia estatal del Blanquiazul? A mí, yo como militante te diría, creo en la vida democrática de Acción Nacional. Hoy la designación es un método que está establecido, pero yo creo que lo mejor para el Partido Acción Nacional siempre ha sido y será las elecciones de los militantes, es decir, las asambleas. Esto permite fortalecer la vida interna de un partido, sobre todo un partido democrático como Acción Nacional. Yo he tenido varios procesos en mis candidaturas y me ha ido mejor en las asambleas que en las designaciones. Entonces, creo que ¿ganas en una asamblea? Pues en las que me ha tocado vivir he ganado. Cuando ha sido designación no me tocó ser designado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Al final no es responsabilidad mía. Hay un consejo estatal que es el que va a decidir el método de selección y lo que el método, los consejeros decidan, los panistas lo vamos a apoyar. Pero yo en lo personal creo que la asamblea donde los militantes decidan quiénes son sus representados es lo mejor. Pero bueno, no es decisión, repito, mía, para eso escogimos unos consejeros y esos consejeros estatales tienen la gran responsabilidad de definirlo y creo que los panistas tenemos, como nosotros elegimos estos consejeros, pues de respaldar su decisión. Entonces hay que esperar a ver qué deciden los consejeros estatales respecto a si va a ser designación o va a ser por el método de elección. ¿Y la encuesta? ¿Cuál encuesta? La opción de la encuesta de medir pues eso es prácticamente la designación. La designación es a través que no queda bien establecido, pero puede ser a través de encuestas o mediciones hay muchos métodos, no solo una encuesta, pero prácticamente son esas dos opciones, ¿no? O designan a través de encuestas o hacen una elección de la militancia decida. Yo repito. ¿Ganan las dos, Diego Sinue? Pues yo, como les he dicho, estoy concentrado en la Secretaría, no he decidido aún si participaré o no. Hay que ver las reglas del juego, Xochitl, hay que ver primero las reglas del juego, en qué van a consistir, y dependiendo de eso, vemos si le entramos o no. Yo agradezco y de verdad quiero dar un agradecimiento público a todos ellos que me mencionan, que en redes, que en eventos, o que me dicen, igual ustedes en entrevistas, que me mencionan como un posible aspirante a este cargo. Yo les repito. No somos nosotros, No, que me mencionen, o sea, y se los digo, gracias por considerarme, pero estoy concentrado en la Secretaría. Llegado el momento, tomaré la decisión, pero ¿cuál es ese momento? Cuando salgan las reglas del juego. Secretario, gracias por habernos acompañado esta mañana. Por supuesto, este espacio está abierto,
Muchísimas gracias, te agradezco mucho, porque sí es importante informarle a la gente lo que estamos haciendo, que conozcan que se están gastando sus recursos, que se está gastando el recurso para aquellos que menos tienen, e Impulso Social pues es una estrategia que está dando ya resultados, ¿no? Ya más de 4,000 millones, más de 9,000 obras, acciones, más de 1,100,000 personas beneficiadas en todo el estado. Son números que nos dan gusto, pero que no nos dejan satisfechos aún, porque hay mucho trabajo por hacer, queda mucho trabajo todavía por hacer, mucha gente que se tiene que apoyar, y en ese estado estamos trabajando.